Quizá la historia que os voy a contar ya la conozcáis. Es una historia de un día como este en el que se estrena este episodio, que es la Nochevieja de 2021, pero la Nochevieja de la que os voy a hablar tiene ya muchos más años. Yo creo que quizá más de 20, y tampoco he querido hacer el cálculo para no asustarme. En la ciudad de Madrid en la que yo me crié, la fiesta grande del año es Nochevieja. Madrid es una ciudad muy peculiar y su cultura se ha formado a través de los trozos del resto de culturas del país, incluso de otros países. No tiene una gran historia como otros lugares ni tradiciones ancestrales. Como no hay mar para celebrar con fuegos y fiesta el San Juan Mediterráneo, pues esa fiesta se acabó traspasando así un poco como de forma natural al corazón del invierno, al cambio artificial de año. En Madrid da igual el frío o las inclemencias, el día de Nochevieja hay muchas cosas por hacer y que celebrar. Durante el día es costumbre visitar el centro neurálgico de la ciudad, que es la Puerta del Sol. Se cotillean los despliegues tecnológicos de las televisiones, se buscan a los reporteros a pie de calle para molestarlos. Y desde hace, no sé si quizá una década o algo así más o menos, se acogió la nueva tradición de celebrar lo que se llaman las preuvas, que es comerse las 12 uvas con las campanadas del reloj de la Puerta del Sol, pero en vez de a las 12 de la noche, a las 12 del mediodía. Se lía igual. Ese día debes ponerte, pues no sé, una peluca de colores o algo de ropa ridícula durante el día y puedes pasar por San Ginés a tomar un chocolate con churros y visitar el mercadillo navideño de la Plaza Mayor. Y luego suele haber una gran cena, a veces en familia, a veces en alguna fiesta, y te vistes de gala y esperas a las 12 de la noche, te comes las 12 uvas al compás de las campanadas de la Puerta del Sol y deseas un feliz año nuevo a todo el mundo. Normalmente se brinda en ese momento. Entonces llegan los fuegos artificiales por toda la ciudad y mucha gente sale de fiesta, hasta donde la pandemia lo permite al menos. Y si llegas vivo y despierto al amanecer, desayunas chocolate con churros. Las costumbres particulares luego pueden variar de familia en familia o por circunstancias concretas, pero ningún madrileño renunciaría a esta fiesta porque al final hacer el tonto y comer uvas en Nochevieja forma un lazo de unión entre las personas, uno de los pocos que tenemos en la ciudad. Por esa razón fue extraño que uno de aquellos años nos invitaran a los jóvenes de las iglesias de la región a cambiar la celebración y la fiesta habituales para comenzar el año nuevo reunidos en la iglesia orando. La idea era pasar de las campanadas, de las 12 nada menos, y estar sentados en silencio, en meditación y en oración. Y ante aquella propuesta comenzaron las preguntas. ¿No podemos tomar las uvas y orar después? Y entonces nos respondía, no, porque la idea es empezar el año de manera santa, en la presencia de Dios. Y volvíamos a preguntar, ¿y no podemos poner la televisión o la radio o algo para escuchar las campanadas, que se nos va a hacer raro? Y respondían, no, hay que estar en silencio reverente delante de Dios. Y preguntábamos de nuevo, ¿y entonces la fiesta? Pues podemos festejar después, de manera ordenada. Y de nuevo, ¿y por qué no podemos tomar las uvas y orar después? Y la respuesta era, porque lo de las uvas es una superstición. Yo creo que ya estaban un poco hartos de nosotros. Y yo creo que esto nunca llegamos a decirlo, no nos atrevimos, pero todos nos preguntábamos si acaso al empezar el año orando, buscando la prosperidad y el favor de Dios con aquel acto de sacrificio, no sé cómo llamarlo, quizá no fuera otra forma de superstición en el fondo, pero aquí vamos a saber nosotros. Recuerdo que no sé muy bien por qué, quizá porque tenía compromisos familiares, yo pude librarme de aquella invitación, entre comillas, impuesta. Por supuesto, mi fama de buena cristiana sufrió bastante y junto conmigo la fama de buenos cristianos de la mayoría de mis amigos cristianos, que también pudieron librarse de aquel intento de nueva costumbre. Nosotros celebramos Nochevieja como siempre y yo, que tampoco era mucho de irme de fiesta de madrugada, porque siempre he sido una señora mayor en el fondo de mi alma, quizá, no recuerdo bien, creo que solo me quedé un rato más, no sé, pero sí recuerdo que me alegré mucho al día siguiente de no haberme dejado imponer aquella nueva tradición. Tampoco es que yo le tenga mucho apego a lo de las uvas, y ni siquiera lo celebro como tal todos los años, pero hay algo hermoso y consolador en la libertad para poder elegir esa costumbre. Más adelante en mi vida he conocido a personas de otros lugares del mundo donde no existe esta celebración madrileña de Año Nuevo y les gusta entrar en el Año Nuevo orando, celebrando a Dios, y me parece algo muy bonito cuando se hace porque uno quiere. Las celebraciones siempre son personales. Comamos o bebamos, hagámoslo en el nombre del Señor. Sin embargo, lo que no entendí entonces, pero sí entendí años después,
fue la cuestión de por qué ciertas formas de evangelicalismo desprecian las supersticiones ajenas solo para comprometerse con las supersticiones propias, aunque por supuesto nunca se llamarán así. Hay mucha gente que cree que celebrar las campanadas de Año Nuevo con las 12 uvas es una especie de invocación a la buena suerte, pero en realidad todo el mundo que yo conozco lo hace nada más que por las risas, por la fiesta, por estar juntos y por celebrar. Poca gente conozco que se haya podido comer las 12 uvas a tiempo, con cada campanada, sin atragantarse ni acabar escupiendo de la risa, y a ninguno de ellos la suerte les ha rehuido ese año. Pero en el hecho de atravesar la frontera artificial del Año Nuevo orando, sí veo una superstición, más ganas de invocar de algún modo a la buena suerte, aunque en vez de buena suerte se quiera llamar bendición de Dios. Uno podría pensar que es algo muy de la vida religiosa que nos ha tocado vivir, esa obsesión por deshacerse de las costumbres autóctonas para establecer otras costumbres ajenas y considerarlas propias. Sin embargo, si uno acude a textos tan clásicos y tan lejanos como por ejemplo el libro del Buen Amor, te das cuenta de que esta tensión entre la sobriedad religiosa y la celebración popular es algo más viejo que el comer. Era el siglo XIV y apareció en el territorio español un texto llamado El libro del Buen Amor, escrito por un tal Juan Ruiz, arcipreste de Hita, o supuesto arcipreste, o supuesto Juan Ruiz, no se sabe. Lo que sí se sabe es que es lo que se llamaba un mester de clerecía propio de la Edad Media, compuesta por este personaje que, aunque fuera quizá clérigo, tenía un conocimiento impresionante de la cultura popular de su época. Y el libro del Buen Amor es una obra literaria fantástica porque aunque intenta aparentar ser una falsa autobiografía de este autor, del que no se sabe nada, ni si era real o inventado, si decía la verdad o si estaba contando una ficción sobre sí mismo, va describiendo a sus diferentes amantes y explicando con esa historia las diferentes capas de la sociedad. Tenemos muchos registros en la historia de las grandes celebraciones religiosas, pero hay muy pocos registros de las celebraciones populares. Y el libro del Buen Amor es una obra maravillosa que refleja precisamente esas costumbres. Está lleno de personajes simbólicos y maravillosos como Don Melón de la Huerta, la Trotaconventos, que todo el mundo coincide en que es un claro precedente de la Celestina, o ese combate, casi épico, entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Os voy a poner en situación. Pensad en un grupo de chavales de 18 años, recién aterrizados en el mundo adulto, en una clase de la Facultad de Filología de la Complutense de Madrid, frente a un profesor que todos decían que era una eminencia, pero al que sinceramente no sabíamos bien cómo catalogar de lo excéntrico que era, y que resulta que estaba hablándonos de lo importante que era Don Carnal y Doña Cuaresma, no solo como elementos literarios, sino antropológicos. Imaginaos nuestras caras. Solamente si os las imagináis, si imagináis ese desconcierto con el que mirábamos al profesor, podréis entender la expresión de sorpresa y de desamparo del profesor, al comprobar que no entendíamos nada de lo que nos estaba explicando. La mayoría de nosotros proveníamos de un entorno laico. Tenía algunos compañeros del Opus Dei, y ahora que lo pienso, tenía muchos compañeros del Opus Dei y no me he parado a pensar lo extraño que es eso, pero bueno. Estos compañeros sí tenían tradición de celebrar la Cuaresma desde su versión católica del cristianismo, pero el resto no teníamos ni idea de lo que era eso. Los que venían de entorno ateo o agnóstico, que eran la mayoría, pues sencillamente no sabían qué era la Cuaresma porque no formaba parte de su cultura. Y en la tradición de las iglesias evangélicas de las que yo provenía, pues no se celebraba la Cuaresma ni prácticamente la Pascua, más allá de algún culto especial de Semana Santa. Y un poco por esa costumbre que os he contado de sustituir la cultura autóctona por la ajena que tuvieron en su día muchos misioneros, aunque quizá lo hicieron con buena intención, pero con muy poco tino. Así que por primera vez en mi vida fue el profesor de literatura medieval quien me explicó que la Cuaresma es ese periodo de purificación, de ayuno, de preparación espiritual que se realiza antes de la Pascua, y que en todas las tradiciones religiosas hay alguna que otra clase de Cuaresma, de periodo de recogimiento, y que en todas las tradiciones culturales hay una fiesta o incluso 2 fiestas al año que sirven como contrapunto para compensar ese tiempo de recogimiento. De eso habla en gran parte el libro del Buen Amor, de que Don Carnal o Carnaval está en lucha con Doña Cuaresma porque representan 2 espíritus opuestos e irreconciliables.
Aquel año descubrí que la cultura popular tiende a la celebración, a relajarse del trabajo, pero que las jerarquías religiosas a lo largo de los siglos han tendido a imponer siempre otro tipo de vida más ascética, más sacrificial, y que esa tensión dura todo el año y va cediendo hacia un lado o hacia el otro, según van pasando las celebraciones. No hay grandes cuestiones espirituales aquí, sino sencillamente la sociedad y la cultura en la que nos ha tocado vivir. Lo curioso es que esta lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma, que sucedía hace casi 700 años y que también nos contó el arcipreste de Ita, pues sigue estando bastante presente hoy. Se ve en muchos lugares, se ven muchas cosas que ocurren. Con los años, en mi entorno, se fue afianzando esa nueva tradición de celebrar Halloween. Es curioso que donde más se ha extendido esta nueva tradición es en los lugares donde precisamente se ha perdido la celebración del carnaval. El carnaval, que era el desfogue, el disfraz, las travesuras, pues se ha superpuesto esta celebración de Halloween, que supone el mismo desfogue, el mismo disfraz y las mismas travesuras. Y no creo que sea en sí una pérdida de la identidad cultural ni de las buenas costumbres, sino que sencillamente somos seres humanos y somos seres sociales y nos reunimos en torno a cierta clase de celebraciones y necesitamos de algún modo a Don Carnal. No podemos seguir siempre los pasos ascéticos de Doña Cuaresma. Hay momentos para el recogimiento, la meditación y suelen estar precedidos por ese desfogue. Y nada de esto tiene más importancia, ni espiritual ni religiosa, que la que queramos darle cada uno de nosotros. No es algo exclusivamente cristiano, que siempre nos centramos en nosotros mismos y nos olvidamos del resto del mundo. Si uno se fija, sucede en todas las culturas y en todas las religiones. Por poner un ejemplo un poco cercano, para los judíos más ortodoxos, la celebración de la fiesta de Purim, que es una de las celebraciones que están fuera de las de la Torá, que tiene un marcado carácter tan popular de celebración y de fiesta, no sé si os suena a lo de Don Carnal, no es bien recibida porque creen que no es suficientemente piadosa. Es decir, que al final siempre llueve la misma agua en todas partes. A todo esto, el sabio, en Eclesiastés 2:24, algunos llamamos a este libro también Coelet, por si nos suena, dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y viene a recordarnos que una de las cosas más valiosas de la Biblia es que incluso con sus diferencias de cultura, de época y de autores, la forma en la que observa el ser humano siempre es, por así decirlo, muy humana. Y mira, somos así. Nos gusta comer y beber y nos gusta tener momentos en que podemos alegrarnos del trabajo que tantos disgustos y tantas imposiciones nos trae y relajarnos y distendernos y no pasa nada. El descanso, incluso el sabbat impuesto por la ley de Dios, es una forma de adoración a Dios a través del autocuidado. Y esto, por supuesto, como dice el sabio, es de la mano de Dios. Sin embargo, tengo que admitir que yo vengo de una tradición religiosa en la que todo esto es mirado con mucho cuidado y un poquitín de desprecio. Cuando se celebraba carnaval, nosotros no lo celebrábamos y teníamos esta cierta superioridad moral. Incluso yo de pequeña llegaba a pensar que lo que era pecado era disfrazarse, no la fiesta en sí. Cuando se iba al cine o a los bailes populares, nosotros no lo hacíamos porque eso daba pie al pecado, decían. Vivíamos perpetuamente constreñidos por Doña Cuaresma, pensando que eso nos acercaba más a Dios. Sin embargo, la imposición de una espiritualidad asceta, fría, mecánica y poco emocional no nos hace mejores. Es una forma de asumir dentro de la religiosidad el mecanicismo propio de la revolución industrial, de haber convertido al hombre en una máquina que trabaja y del mismo modo en una máquina que adora a Dios. Sin embargo, la idea de la relación que Dios quiere con nosotros siempre pasa por hacernos mejores humanos. A los ojos de nuestra sociedad consumista y mecanicista, claro está, esto es ser un dejado y un egoísta. Pero vamos a ver, en fin, que también consideraban un vago y un aprovechado a Jesús por irse a comer a la mesa de los demás y precisamente a la mesa de personas que no eran de muy buen ver. En la cultura del esfuerzo, de la idolatría del trabajo y la productividad, pues resulta que celebrar, comer y alegrarse del trabajo, que es un principio bíblico, supone una ofensa para el Dios de la productividad. Y pensamos muy poco en esto. Pensamos muy poco en que muchas veces confundimos al Dios verdadero, el que glorificó lo humano y lo material, con ese otro falso diosecillo de la productividad.
A quien entregamos todo nuestro esfuerzo, las ganas y la adoración a menudo, tenemos que reconocerlo, no es al Dios que en Jesús se fue a celebrar una boda y convirtió el agua en vino para que siguiera la fiesta. Ante quien nos sacrificamos es ante el otro Dios que nos exige ser mecánicos, exactos, productivos todos los minutos de todas las horas de todos nuestros días. Ante quien nos esforzamos sin descanso para obtener una aprobación escasa, diminuta, que se evapora en el mismo momento de recibirla, y todo para volver a empezar el ciclo del sacrificio, del esfuerzo y de la productividad. Llenamos nuestra obsesión con ser productivos de admoniciones y de versículos bíblicos, y se nos olvida precisamente este versículo de Coelet. Comer, beber y alejarse del trabajo es alabanza al verdadero Dios, ese que no exige, sino que ofrece, que se da a sí mismo por nosotros y por nuestra sana humanidad. Este texto de Coelet encaja en la verdadera propuesta del Evangelio, la de aprender a ser mejores humanos, porque ser humano al final es un regalo maravilloso. Esa era la idea original que Jesús vino a restaurar. Lo demás no es más que una tonta lucha cultural. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino. Nos vemos la semana que viene.